¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de Sin Refrito Podcast. Ya estamos aquí con Yari nuevamente. El anterior podcast nos acompañó Josué, creo que Yari está un poquito mal de salud. Ahora que ya estás mejor, ya nos acompañas. Y desde aquí mandarle un saludo a Josué, que no ha podido venir también, no ha podido estar en este caso por algunos motivos personales. Pero igual, estamos aquí. Yarixa, ¿cómo estás? Hola a todos y todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Refrito Podcast. No podía asistir solamente a un episodio, así que no creo que me hayan extrañado mucho. Bueno, hoy día regresamos recargados y con una súper invitada, ya que estamos cerca a los comicios de julio del próximo año. Sabemos que muchos tienen dudas, más que todo por la crisis política que acabamos de salir hace un par de semanas. Con mucho gusto, hoy día tenemos como invitada especial a Marisol Cuellar, que ella es politóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, de paso también felicitarla porque hoy día Marisol cumples 2 años como creadora. ¿Qué tal? Bienvenida. Ajá, felicitaciones Marisol. Gracias, sí, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por el saludo. Empieza, Dos Yari. años de constancia y, verdad, yo sigo tu página de Instagram y de verdad hay muy, muy buena información. Y la idea es más que todo que la información que también la sigues y la posteas en tu Instagram, también la podamos compartir y entrar un poquito más en detalle para que todos nuestros oyentes lo puedan también informarse, más que todo en el tema de los comicios, como decía Yari. Y la primera pregunta que te quería comentar y varios que nos han dicho es, ¿cómo es el tema de los comicios? Porque salió que ya sabemos la lista de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, al Congreso y al Parlamento andino, pero muchos no saben cómo se ha llegado a esa lista, porque hemos visto que se ha compartido información ahora que está bastante perenne esto de compartir información por redes. Hay partidos que han sido escogidos por militantes, otros que ya lo han como que un poco más dado a los delegados. ¿Cómo es ese proceso de un partido político para poder elegir a sus representantes? Ok, bueno, primero nuevamente muchas gracias por la invitación y me parece muy importante la pregunta porque sí creo que efectivamente hay bastante confusión respecto a este proceso que en realidad es bastante nuevo, nunca se había organizado por la OMPE, que es el organismo que se ha encargado de realizar todas estas elecciones en los partidos. Antes, hasta el proceso anterior, lo organizaban los propios partidos políticos, por eso es que era mucho menos público eh, lo que sucedía, ¿no? Entonces, básicamente, como bien indicas, han habido dos modalidades para seleccionar candidatos, ¿no? Lo que nos dice las leyes es que de ahora en adelante los partidos tienen que seleccionar a sus candidatos en un proceso que se le conoce como elecciones internas. Hay dos modalidades que para este proceso podían utilizar los partidos. Una de ellas, hacer que sus militantes, sus afiliados, es decir, los que son parte del partido político, voten directamente por quienes querían que sean sus candidatos a la presidencia y a representantes ante el Parlamento andino. Esa era la modalidad 1, y había otra modalidad que es una elección indirecta, porque los militantes, los simpatizantes, los afiliados del partido no eligen directamente a los candidatos, sino que eligen a un grupo más pequeño de militantes que se llaman delegados, y estos delegados son los encargados de votar en representación de los militantes, ¿no? Entonces, hablando en cuestión de fechas, el domingo pasado 8 partidos políticos eligieron a sus planchas presidenciales a través de este mecanismo de militantes, y los otros partidos que quedan eligieron a los delegados que van a votar este domingo por los candidatos. O sea, oficialmente vamos a tener a todos los candidatos el domingo recién. O sea, ya igual se ha difundido estas listas porque los partidos que van a ir a elecciones este domingo solamente tienen un postulante por candidato. Son en realidad candidatos únicos, entonces ya prácticamente es conocido quiénes van a ser los postulantes a los diversos cargos de elección, ¿no? Entonces, creo que se organizaba más que los partidos. Entonces, ahora que hay una organización por parte de un organismo electoral, que en este caso es la OMPE, y además que ha tenido bastante publicidad para hacer mucho más público todo, se ha podido comunicar, ¿no? Entonces, el próximo domingo también van a haber elecciones para completar todo este proceso de selección, y ya a partir de ahí, hasta el 9 de diciembre tienen plazo los partidos para hacer pública la lista de elegidos.
porque se ha elegido para presidencia, Congreso de la República y representantes ante el Parlamento andino. Bacán. De Y acuerdo. yo quisiera hablar sobre el voto preferencial. Tengo entendido que había hasta los primeros días de noviembre para aprobar esto y que se pueda aplicar en las elecciones del próximo año, ¿verdad? Pero no se logró, es una de las reformas políticas que no se llegó a concretar o a aprobar para el próximo año. Y entonces quisiera que me expliques por qué necesitamos... Oye, un ratito. No puede ser, estoy grabando. Madre, mira cómo carga preso. Lo siento, pero todo, ya, a ver, continúo. Josué, disculpa, lo vas a tener que editar. Ya bueno, esa es una de las pocas reformas de que no he podido aprobar para que se aplique en las próximas elecciones, ¿no? Lo que yo quisiera saber, que nos expliques, ¿por qué es importante que se apruebe el voto preferencial y qué es lo que sigue ahora? O sea, ¿se puede retomar el debate para aprobarlo y cuándo se estaría aplicando? Ya, sí, como mencionas, hasta septiembre se podían modificar las reglas para las elecciones del próximo año. Luego de ese plazo ya no se pueden modificar porque obviamente no puedes estar cambiando las reglas cuando un proceso ya ha sido convocado. Pero a raíz de la emergencia sanitaria sí se tuvo que hacer excepciones porque habían muchas cosas nuevas que vamos a tener que adoptar para este proceso, a diferencia de los demás procesos electorales que hemos llevado cuando no había una pandemia. El voto preferencial se ha eliminado, pero a partir del 2021. O sea, el proceso electoral de 2026 ya sería sin voto preferencial y los que sigan en adelante, pero se quería que se eliminara también para este proceso. No se aprobó en el Congreso, se ha mantenido la vigencia del voto preferencial, y bueno, básicamente ya no se puede eliminar para este proceso electoral porque, como te decía, tiene que haber cierta seguridad en las reglas, o sea, no podemos aprobar por un tema de respeto al proceso, reglas a última hora que los partidos tal vez no podrían cumplir. Habían varias cosas alrededor del voto preferencial, ¿no? Puntos negativos por los cuales se debía eliminar. Sin embargo, los congresistas, que al final son quienes toman las decisiones, no consideraron que el voto preferencial tenía que eliminarse para este proceso y decidieron mantenerlo. Entonces, sigue vigente para las elecciones del próximo año. Utilizamos voto preferencial para las elecciones al Congreso, doble voto preferencial para las elecciones al Congreso y también de representantes ante el Parlamento andino. También tenemos doble voto preferencial. Entonces vamos a tener que utilizarlo, así que creo que hay que saber que el voto preferencial, solamente como un dato respecto a para qué sirve, lo que hace el voto preferencial es que te da la posibilidad de que tú le des prioridad a dos candidatos de la lista de candidatos al Congreso y de representantes ante el Parlamento andino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos, no sé, de Lima Metropolitana, por ejemplo, vamos a votar por 33 congresistas. Cada congresista tiene un número del 1 al 33 y el número influye muchísimo en qué posibilidades tienes de salir elegido. Generalmente los que están en las cabezas de la lista, el número 1, el número 2, Que entran, fijo. tienen más posibilidades de salir elegido. Ok. Pero con el voto preferencial, por ejemplo, un ciudadano cualquiera le puede dar su voto al número 33, por ejemplo, o al número 18 porque tú consideras que esa persona es más apta para ser congresista que la que está en el número 1 o en el número 2. Entonces, tienes esa posibilidad de alterar un poco esta conformación de lista y de darle más posibilidades a los candidatos que están con números al final de la lista de salir elegidos. Entonces, es importante saber porque ya no solamente tienes que votar por el Congreso, sino que tienes que utilizar tus votos preferenciales para que además garantices que para tu criterio las mejores personas van a poder tener posibilidades de entrar al Congreso, ¿no? También se puede aplicar eso para el Parlamento andino. Genial. Correcto. Por respecto, por ejemplo, ayer le estaba leyendo un poco el comercio y había una nota que decía sobre la participación que era muy poca de los militantes en los partidos políticos. ¿Esto por qué se debe? O sea, no le explicaban muy bien. Decían que en condicional ponían de que era por la pandemia. ¿Es por la pandemia o es porque solamente hay un candidato presidencial o a qué se debe la poca participación? Ya, yo creo que ahí son muchas respuestas. Creo que también la pandemia puede ser una de ellas, porque evidentemente hay mucha gente que, o sea, todos tenemos miedo respecto a salir a ir a un proceso en donde vas a tener que hacer una fila, a pesar de que habían todas las restricciones sanitarias, pero Claro. obviamente creo que sí hay una presencia de miedo, de
no sé, de poder contagiarte, pero añadido a eso, como bien mencionas, hay otra serie de problemáticas, ¿no? En muchos partidos políticos, esto ya en realidad no es un secreto, sabemos que nuestros partidos políticos están en una situación de crisis desde hace varios años, y esta crisis obviamente influye en que muchos de sus miembros no se sientan representados o no sientan la suficiente responsabilidad de tener que acudir a votar. Creo que también, como mencionas, el tema de que haya solamente una lista de candidatos puede influir, porque prácticamente no es que vas a decidir, ¿no? Vas a refrendar la Claro. decisión que se ha ¿Y por tomado. qué pasa eso? ¿Por qué solamente Es democracia. hay un Solamente solo 3 partidos candidato? tuvieron más listas de candidatos, que fue el Partido Acción Popular, el Partido Aprista Peruano y el Partido Morado. Ellos tuvieron, Acción Popular tuvo 4 candidatos, uno renunció, pero igual aparece en la lista, tuvo 3 y el Partido Morado tuvo 3, con uno que renunció una semana antes. Entonces, Correcto. también considero que eso es un factor por el que la gente no se ha podido movilizar. E internamente también algunas personas me contaron que como la OMP se ha encargado de organizar esto, o sea, asignar las mesas de sufragio, para las personas que están en regiones también resultó complicado porque movilizarse no les quedaba tan cerca, por ejemplo, los centros de votación a donde podían ir a votar. Ah, bueno, Y también. evidentemente al ser recursos públicos, porque han destinado personal para eso, han organizado locales, tampoco se ha tenido como que un centro de votación por distrito, ¿no? Como normalmente tenemos en una elección general. Entonces, ameritaba que algunos de los militantes se desplacen por algún tiempo que resultaba complicado para ellos. Entonces, creo que sí es un montón de factores que han involucrado, pero sí, obviamente, es preocupante porque hay partidos que tienen 250.000 de militantes y no ha ido a votar ni el 20%, Wow. ¿no? Wow. Entonces creo que sí te muestra un poco, obviamente junto con todas estas cosas, que personas que tal vez no pudieron o que son vulnerables a la pandemia, pero sí llama mucho la atención la baja cantidad de militantes que han asistido a votar. Y ahora justamente que hablamos del Partido Morado, Sagasti asumió la presidencia y se habló mucho de que Guzmán ya no iba a poder postular a la presidencia. ¿Esto se debe, está estipulado en alguna parte o era por algo que Interno, nacía tal vez. de, claro, o que nacía del partido como, a ver, Sagasti está en el poder y ya no se vería tan bien de que vuelva a postular como vicepresidente? O sea, hay esa posibilidad. Y bueno, ahora el partido creo que no ha aceptado la renuncia de Sagasti. Hasta ahora creo que no hay algo claro en ese tema, ¿no? O sea, el tema también ahí fue precisamente como las elecciones internas nunca se habían realizado por organización de la OMP. Ellos han normado todo, o sea, ellos han emitido un reglamento para ver cómo se iba a organizar todo. ¿No me escuchan? Ujú. Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Ya, entonces como ellos hicieron los reglamentos, no concibieron la figura de las renuncias. O sea, no está estipulado en su Mm, reglamento qué pasaba si un precandidato, porque todos antes de las internas en precandidatos se renunciaba. Y esto ocasionó muchos problemas porque precisamente, por ejemplo, Alfredo Barnechea, que renunció una semana antes, esa renuncia no se inscribió nunca. O sea, fue una renuncia política, pero no era una renuncia legal porque el número de su lista figuró el día de las elecciones en la cédula de votación de Acción Popular. Lo y mismo con, podemos votar por él igual. lo mismo con el candidato del Partido Morado. O sea, ellos aparecían en la lista, obviamente si ellos ganaban las internas, seguramente iban a renunciar, pero no se podía renunciar antes de las elecciones internas. En el caso de Sagasti fue así, ¿no? Él renunció, pero el órgano de su partido le dijo, no puedes renunciar porque no está concebido en la norma. Si es que quieres renunciar, primero tienes que ganar las internas, o sea, solamente podrías renunciar si es que tu lista gana las internas, gana. y esta renuncia va a ser cuando la lista se inscriba formalmente en el jurado electoral especial. Ahora, respecto a que la lista de Julio Guzmán no debería postular, no hay ningún impedimento legal en realidad. Lo que se mencionó fue que haciendo un símil con lo que pasó con Valentín Paniagua en el año 2001, ellos no postularon, Acción Popular no postuló una lista de candidatos luego de que Valentín Paniagua fue presidente, ¿no? Claro. Entonces se intentó, se mencionó, se Pedir sugirió esa por figura. parte de algunos partidos que también hicieran lo mismo, pero no hay en realidad un impedimento legal. Y por parte de Sagasti, él sí ha renunciado a su precandidatura, o sea, la renuncia sí se va a inscribir, solamente se quedarían en la lista Julio Guzmán y Flor Pablo, que es la primera vicepresidenta. Aunque no quedó clara si van a poder reemplazarlo con otro candidato o no, pero la renuncia de Sagasti sí se va a inscribir, o sea, ya está
suscrita solamente para presentarla hasta el 22 de diciembre, en este caso que tienen plazo los partidos. Ah, ok. Correcto. Por ejemplo, bueno, en este caso tocando hoy el tema de Vizcarra que se va a postular al Congreso, él tocaba el tema en una entrevista de que es, por ejemplo, su caballito de batalla iba a ser la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Mucha gente se pregunta, y yo creo que Vizcarra, de por sí es una opinión personal, va a entrar al Congreso por su amplia aprobación, pero ¿es posible la eliminación de esta inmunidad parlamentaria? ¿Qué se tiene que dar para que pueda darse esta figura? Porque de repente hay muchos congresistas, bueno, en realidad casi la mayoría de congresistas tienen algún tipo de sentencia, y para que se elimine eso, tiene que aprobarse, tiene que aprobar el Congreso, no sé, ¿es difícil llegar a ese punto o Vizcarra lo puede lograr? No, de hecho acaban de aprobar un dictamen para modificar, bueno, para eliminar, no he revisado el detalle, o sea, acaban de aprobar un dictamen, la Comisión de Constitución, esto se va a tener que ver en pleno, pero, o sea, no es complicado, pero obviamente depende de voluntad política, depende también de cómo regules esto, ¿no? Porque hay muchas posibilidades para reformar la inmunidad parlamentaria. Algunos sugerían que se eliminara, otros sugerían que se quite, o se modifique la institución que se encarga de levantar o de quitar la inmunidad parlamentaria y se encarga esa tarea a la Corte Suprema. O sea, habían muchas posibilidades de modificar la inmunidad parlamentaria con la finalidad de que la gente no la perciba como que utilizan esta prerrogativa para justificar Como impunidad, ¿no? otro tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no he leído el dictamen, tendremos que revisar qué es lo que se ha aprobado, porque hay también muchos tipos de inmunidad, ¿no? Inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. Entonces son cosas bastante tediosas Mm, y con mucha especificidad, pero se ha aprobado una, habrá que ver qué se ha propuesto, pero sí, o sea, proponerle la eliminación de la inmunidad es posible, o sea, depende en realidad de los congresistas, ¿no? Ahora que pueda tener un respaldo es otro asunto y eso es lo Otro complicado en cantar. realidad. Entonces, porque no lo lograron hacer a pesar de que había una propuesta. Y cuando aprobaron la eliminación de la inmunidad, aprobaron otra cosa, eliminaron la inmunidad de Contralor de la República, del Defensor del Pueblo. O sea, cuando sucedió esto en julio, si no me equivoco, que ujú. aprobaron un proyecto sin debate, Sacando la vuelta. modificación. Sí. Entonces, creo que tendríamos que ver qué han aprobado ahora, pero sí, o sea, sí es una facultad posible de los congresistas de modificar este tipo de cosas. Claro, hoy día justamente la comisión ha aprobado esto, luego pasa al pleno y si el pleno lo aprueba, ¿está ya aprobado Se o tiene que ratificar en una segunda votación, me parece, porque es una reforma constitucional, y ya a partir de ahí puede entrar en vigencia. en ese Wow, caso ya no es Vizcarra tan se quedaría, difícil. en ese caso que Tendríamos Vizcarra que se ver quedaría qué es lo que han ya, aprobado, y sí, prácticamente se modificaría el tema de la inmunidad, ¿no? No sé si la han eliminado mm. o han cambiado quién la levantaría. O sea, tendríamos que ver. Ahora tengo una duda, ¿los congresistas pueden, actuales congresistas, pueden participar en esas elecciones al Parlamento andino? Sí, o sea, no hay reelección inmediata en el mismo cargo, pero el Parlamento andino es Ah, pero es otro sí. órgano, ¿no? De hecho, hay varios congresistas que van a postular al Parlamento andino. Se mencionaron varios nombres que de precandidaturas al Parlamento andino. Entonces, sí, probablemente varios postulen porque no tienen impedimento. O sea, la reelección está prohibida en el mismo cargo y solamente de forma inmediata. Pasado un periodo, ellos pueden volver a postular. Ah, ok, eso te iba a preguntar, pasado un periodo. Ok, y ellos para postular tienen que pedir una licencia. No, para el Parlamento no. No, Ah, no tiene no, ¿qué? ninguna licencia. Aunque igual tendremos que ver cómo se resuelve, pero por ejemplo, el año pasado los congresistas que fueron disueltos sí podían postular porque se resolvió que era un mismo periodo, el periodo 2020, o sea, completaba el 2016, 16. y algunos congresistas solicitaron una licencia y no fue necesaria concederla. O sea, pudieron participar sin ningún problema respecto a la licencia que tenían que solicitar. O sea, tengo entendido que no tienen que solicitar. Habría que ver cómo se ejecuta, pero me parece que no tienen que Pedir solicitar, licencia. aunque en realidad tendría que ser un juego también. Claro.
Ahora, por ejemplo, con todo esto de las marchas y la activa participación más que todo de los jóvenes en política, que es algo que en unos años no se ve tanto, de repente para los que nos escuchan se pueden llevar bastante información de este podcast, para los que te siguen también, a mi parecer, compartes una muy buena información bastante detallada, pero de repente hay más jóvenes que aún no saben cómo poder entrar a la política, de repente lo ven como que un poco tedioso, lo ven muy gaseoso, hay términos que de repente no entienden. ¿Qué consejo o cómo pueden esos jóvenes tener un primer acercamiento a la política? Porque el otro año, de repente, la mayoría de los que han salido a marchar ahora cumplen la mayoría de edad del próximo año, van a votar por primera vez. ¿Cómo pueden dar ese primer acercamiento a la política para que estén bien informados y su voto pueda tener un mayor peso? Bueno, yo creo que lo primero es, o sea, tener conciencia y tener claro que hay que informarnos en alguna medida de lo que sucede. Hay muchísimas fuentes para hacer esto. O sea, ahora que han aparecido tantas plataformas en redes sociales, aunque igual hay que tener mucho cuidado con qué cuentas de qué Ah, cuentas claro. te basas, pero hay muchas formas de consumir noticias para estar informados. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y ya como un tema de deber ciudadano todos, mayores, jóvenes en general, porque muchas de las cosas que han sucedido se deben a que precisamente eran muy poquitos los que estaban en el ambiente político. O sea, es algo que ha sido por muchos años, o al menos por los últimos 20 años, algo bien restringido, ¿no? O sea, la política era una cosa, la vida cotidiana era otra y no había un vínculo. Ahora que hemos tomado mucha más conciencia respecto a que es importante vincularnos, yo creo que lo primero, el primer paso es estar informados de lo que sucede, porque a raíz de eso vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Ya que los partidos políticos, a través del Congreso, que tienen presencia en el Congreso, tienen cierto desempeño que tú puedes evaluar en una elección. Ahora, para las próximas elecciones también hay muchísimas cosas que hay que saber, ¿no? Respecto a qué es lo que hace un presidente, o sea, cosas tipo básicas que se había asumido que muchas personas lo conocen porque nos enseñan en Claro. el colegio, no lo sé, pero que no es así. Entonces hemos asumido Ujú. mal. Se tiene que conocer muchísimas cosas respecto a las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace un congresista? ¿Qué es lo que hace un representante del Parlamento andino? ¿Qué es lo que hace el mismo presidente? ¿Cómo se elige? ¿Cómo emitir un voto sin que se vicie? Porque también eso es otro tema, que hasta el día de hoy las personas siguen confundiéndose respecto a cómo utilizar el voto preferencial. O sea, hay muchas cosas técnicas que hay que conocer para poder ir a votar informados y que no, nuestro voto no se vaya a invalidar por algún error nuestro. Yo creo que lo primero, ir acercándose. O sea, yo, no sé, siempre reviso, por ejemplo, las noticias en alguna hora del día. De hecho, ahora que nuevamente estamos en una situación previa a una crisis política, otra vez, revisar, yo creo que, al menos los noticieros, no sé, o sea, dependiendo, ¿no? Hay muchas formas, tal vez periódicos que confíes, o viendo algún noticiero que te parezca confiable, o hasta revisando información en estas cuentas que han aparecido ahora que comparten información de forma mucho más dinámica. O sea, hay muchas maneras de informarnos, así que creo que ese es el primer paso, o sea, la información para que puedas saber qué está pasando y a raíz de eso tomar una decisión. Y en paralelo a las elecciones del 2021, ahí sí hay un montón de cosas que hay que aprender, ¿no? Y que no son complicadas en realidad, o sea, son cosas que son sencillas, pero que no todo el mundo las conoce o no todo el mundo las tiene presente y que hay que tenerlas presente para poder ese día ir a votar de forma informada y no repetir lo que nos ha pasado en este proceso electoral. Bacán. Ahora, una consulta. Eh, si es que este Congreso le niega la investidura a dos gabinetes de Sagasti, pero paralelamente sabemos que en el último año no se puede disolver el Congreso, ¿qué pasaría si es que llegamos a esa figura? Crisis, más. De nuevo. Porque nuevamente tienes que nombrar otro gabinete, o sea, vamos a alargar, dejar sin cabeza a los ministerios, que ya desde que fue vacado el presidente están sin cabeza prácticamente. Y creo que la situación de crisis se extendería, ¿no? Porque tienes que buscar nuevamente nuevos ministros que puedan ocupar las carteras, volver a presentarte ante el Congreso para ver si te da, y en realidad nos quedan 8 meses para el cambio de gobierno, o sea, no es que hay mucho que el nuevo Claro. presidente tiene agendas muy concretas, ¿no? Garantizar neutralidad en las elecciones del próximo año, el tema de la vacuna, que va a tener que desarrollar toda la logística para poder vacunar a las personas de acuerdo a ciertos requisitos, y básicamente mitigar algunas de las crisis que han explotado
pero más que eso no. Entonces no hay tiempo, o sea, no tenemos tiempo para volver a presentar otro gabinete. Ya de por sí estamos en realidad con el tiempo justo. Entonces, si es que se le negara el voto de confianza, sería una crisis. Seguir. No hay otra respuesta, ¿no? Y obviamente para todos los peruanos, nuevamente nos vamos a ver afectados porque no vamos a tener cabezas en los sectores que se encargan de ver aspectos tan importantes como la salud, como la economía, como la educación. Entonces, no saldría nada positivo. Y hay un tiempo mínimo para pedir la investidura, o sea, que el gabinete, no sé, o un tiempo máximo para pedirlo. O sea, luego que juramentas tus ministros, te dan 30 días para que vayas al Congreso a solicitar este voto. En este caso siempre se trata de hacerlo lo más pronto posible porque no tenemos tiempo, y se iba a hacer mañana y pasado mañana, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, se vota generalmente en la misma sesión que se solicita, así que el mismo día, en realidad, tal vez en la madrugada, como se ha acostumbrado a dar el voto de confianza a los ministros en los últimos votos, en las últimas sesiones, tendríamos que saber cuál es la respuesta. Tengo una pregunta, no sé si tal vez la podría responder, de repente no, con respecto a la entrevista que dio Sagasti, ¿no? Con Rosa María, perdón, con Mónica Delta, con Pamela Bertis, y la que está en la periodista de Cuarto Poder. Se dice que fue un té de tías, que fue muy blando, muy tibio, no se le llegó a preguntar de una manera más así a la yugular. ¿Coincides con esa opinión? ¿O de Mira, repente está yo bien por lo que el poco tiempo no que tenía? vi la entrevista, o sea, revisé la nota periodística que la sacó, no la pude ver, pero creo que, o sea, a ver, hay algunas demandas concretas de la población respecto sobre todo a la sanción de los responsables por las muertes que se dieron en las marchas. O sea, eso Claro, es algo que tenemos pendiente desde hace semanas y no nos vamos a cansar de pedirlo. O sea, esto en realidad ya lo digo como ciudadana, eso está pendiente, tener a los responsables de la violencia que se dio en las marchas y la represión ciudadana que vivimos tú, todos los que paréntesis, estuvimos en ¿fuiste marcha, a marchar? ¿no? ¿Fuiste a las marchas? Entonces, creo que la molestia vino por ese lado, porque no, hasta el día de hoy ya pasaron 2 semanas y no tenemos responsables, eh, y creo que la gente va a seguir molesta hasta que no se tengan responsables, o sea, hasta que no haya sanciones, hasta que no sepamos quiénes son las personas que van a asumir la responsabilidad de lo que sucedió. Entonces creo que fue por ese lado. Se hicieron preguntas de otro tipo que en realidad no son prioritarias y creo que Las también por playas ahí la molestia. preguntaron. Pero sí, o sea, yo creo que en realidad hay una demanda muy concreta respecto a la sanción por lo que sucedió en las marchas, que fueron el asesinato de 2 personas que fueron a marchar, a manifestarse y que fueron reprimidas. Entonces, hasta que eso no se solucione, obviamente va a haber molestia y sobre todo si es que no le preguntas o no hubo preguntas o no hubo una respuesta respecto a ese tema, ¿no? Que está generando y que va a seguir generando respuestas por parte de, o sea, Claro, demandas de de la respuestas por ciudadanía. parte de la gente. Ahora, el ministro del Interior acaba de renunciar, bueno, hace un par de horas, Comentar a una hora. después de unos días, de nuevo por presión del Congreso. ¿Cómo ves? Para mí, yo veo que se está repitiendo la figura y que de nuevo, no sé, podrían llegar de nuevo a sacar. Bueno, creo que ahí tenemos que tener en cuenta un poco las dinámicas del poder ejecutivo y del poder legislativo. Este ejecutivo en realidad no tiene congresistas suficientes como para tener asegurado el voto de confianza, ¿no? Tienen menos de 15 congresistas, y gobernar sin un congreso es algo que es imposible. Ya lo hemos visto, lo vimos con PPK. Él no tenía congreso, tenía 18 congresistas, frente a 73, fue imposible gobernar desde que él empezó su periodo. Comenzaron toda esta figura de interpelación de ministros hasta que terminó en un proceso en el que tuvo que renunciar porque le iban a vacar. Lo mismo con Martín Vizcarra, ¿no? Él tampoco tenía presencia en el Congreso, y atravesó 2 procesos de vacancia, en el segundo se concretó. Entonces, esta figura es imposible de ignorar. O sea, un presidente tiene que tener Congreso. Entonces, en esta figura nueva tenemos el mismo escenario. Tenemos un nuevo presidente, un nuevo consejo de ministros, pero este ejecutivo no tiene respaldo en el Congreso. Entonces, lo que sucedió respecto a la renuncia del ministro ha sido una serie de hechos, en realidad una serie de consecuencias a raíz de estos cambios que se dieron a la policía por lo que pasó precisamente las marchas.
y que Claro. generaron, bueno, también el tema de anunciar que se había capturado integrantes de Sendero Luminoso, o sea, una serie de errores también por parte de el mismo ministro, o sea, por parte del mismo sector, eh, y que creo que han terminado pues en su renuncia y ahora acaba de juramentar otro ministro, ¿no? O sea, nuevamente una muestra de estas, o sea, nosotros vamos a continuar así hasta abril prácticamente. O sea, no Qué podemos miedo. dar nada por sentado porque es un gobierno que no tiene nuevamente respaldo congresal y que va a tener que, o sea, vamos a tener que seguir así, o sea, prácticamente vamos a estar a la deriva de todo esto. Y de hecho, el ministro, si no renunciaba, iba a ser censurado, porque ya le habían presentado una Ujú. moción para interpelarlo por lo que había sucedido. Entonces, estos mecanismos que son de control político, yo creo que se van a seguir repitiendo, independiente de que le den el voto de confianza o no. Qué Ahora, miedo. hace poco, por ejemplo, bueno, hace bastantes, a raíz de las marchas y todo eso, se viene dando el tema de una nueva constitución, cambiar la constitución radicalmente. ¿Es posible eso? Sí, Porque a veces las personas creen que es un poco sencillo, pero creo que o hay que pasar por un referéndum como fue en Chile, o aquí sí, de repente la figura es otra. hay muchos procedimientos, bueno, hay caminos dentro de la Constitución para poder llevar a cabo, o sea, de que es posible, ¿no? Ahora el tema, evidentemente el tema de voluntad política de quienes toman las decisiones respecto a esto, no lo sabemos. Creo que mayoritariamente es una oposición a que en este momento no corresponde por parte del Congreso de la República. Así que sí, o sea, sí, de ser posible, obviamente es posible, está en la Constitución, pero depende también de las personas que están en el poder, que son quienes toman las decisiones respecto a esto, ¿no? Y ya Correcto. Marisol, para terminar, la situación acá se está hablando, vulnera personas, en este caso de las personas que trabajan en INCA. ¿Qué camino que se espera? Derogarla, pero a ver, presentar, ¿qué se espera? También se estaba viendo la evaluación de la derogación de, de esta disposición ¿Solamente normativa. se derogaría nada más? ¿No se reemplazaría por Uno otro? de los caminos, estaba leyendo, hay muchas visiones también respecto a esto, ¿no? O sea, el tema de la derogación es uno, evidentemente, pero creo que hay algo más grande, ¿no? No solamente derogar, sino también generar un nuevo marco que Claro. adapte a las necesidades de los trabajadores, no permiten estas situaciones de explotación laboral, ¿no? Hay un grupo de expertos que también mencionaba lo peligroso que es simplemente o por querer hacer nada más, porque yo creo que sí, evidentemente hay que reformar, ¿no? O sea, no podemos ignorar que han habido episodios de explotación laboral, entonces creo que vamos a tener que ver cuáles son los caminos que se abren y también ver cómo lo enfrentan al final el Congreso de la República, que es el que tiene en este momento la potestad de tomar las medidas. Ahora vamos a saber qué es lo que se decide, porque estaban entrando en agenda respecto a esto. Bueno, esperemos que se Claro, pueda llegar Marisol. a una... Sí, de verdad, porque de repente si no fuera por estas marchas o este tipo de manifestaciones que está haciendo la gente en Ica, muchos de nosotros tal vez ni siquiera le echábamos un ojo a esta reforma, ¿no? A esa ley Clipper, como dice. Sí, No, y totalmente. lo peor es que ha sido ampliada hasta 2031. O Ujú. sea, Y eso es lo raro porque es increíble el nivel de explotación que te paguen 39 soles por más de 12 horas de trabajar. Bueno, de repente no creo que, a mi parecer no creo que se pueda derogar, pero tal vez que se pueda reformar, ¿no? Y ya, Marisol, desde aquí, tanto Yarixa como yo, te agradecemos por aceptar la invitación, de verdad que nos ha despejado bastantes dudas, algunas también dudas que tenían las personas que nos oyen, de verdad también han sido totalmente despejadas. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias a ustedes por invitarme. Marisol, más bien en tus redes vi que estabas dando un taller, o me parece que ya Sí, sí, no los puso, pero quizás... bueno, ya, de hecho ya están cerradas las inscripciones Ajá. para la inscripción de boletines en correos electrónicos, pero cada semana o cada 2 semanas voy a estar colgando esta información respecto a las elecciones para que la puedan descargar cualquier persona que vea las historias. Ok, pero si vienen más talleres para que la gente se Ojalá que atenta.
podemos abrir más. O sea, el tema es que como ahora el plazo está tan justo, o sea, nos faltan 4 meses nada más, y son bastantes temas los que hay que repasar. Entonces voy a tratar de colocar todo este material público, pero igual recién ha salido el primer boletín, van a seguir saliendo más, probablemente 8 o 9, entonces lo van a poder descargar por historias. Cada lunes de cada semana probablemente salga, así que es gratis para que puedan, y lo que contiene básicamente es información básica respecto a las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que Correcto. saber electores para poder votar y tomar una decisión informada? No hay en realidad nada de proselitismo político, es netamente respecto a las elecciones, Informativo. presidencia. Sí, Ujú. entonces les recomiendo que lo descarguen porque creo que está súper dinámico y les va a ayudar si es que son nuevos electores, sobre todo, que hay tantos jóvenes que van a votar, este es su primer proceso, y que hacerlo bien y con la mayor información posible. Puedes seguir a Marisol Cuellar en Instagram como una.politóloga. Y no te olvides que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales como Sin Refrito Podcast. Y lo más importante, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube.